Esto pasó hace casi un verano, en 1930. Me llamo Pedro, tengo 35 años y llevo toda mi vida trabajando en la finca familiar en un rincón apartado de España. Siempre he sido un hombre escéptico, pero no puedo negar que la muerte de mi madre y la partida de mi hermano me han dejado más solo de lo que jamás imaginé. En esos días, mientras cosechaba espigas bajo un sol abrasador, un pequeño rincón de mi corazón esperaba que la cosecha fuese buena. La vida se sentía como un ciclo interminable de trabajo y soledad. Una tarde, mientras recogía las espigas doradas, mis manos toparon con algo que no era de esta tierra. Al inclinarme, vi que era un arbusto que escondía la entrada de una cueva. La curiosidad me venció, aunque mi instinto me decía que debía evitarla, decidí entrar. Dentro, el aire era frío, un contraste inquietante con el calor del exterior. Escuché murmullos, como si el mismo suelo me hablara. Me sentí extraño, pero mi racionalidad se impuso. Al salir, encontré un objeto en la entrada, parecía un amuleto de piedra. Aunque pensé en dejarlo atrás, no pude. Con el amuleto en mi bolsillo, volví a mi rutina diaria. Pero las cosas se tornaron raras. Noté que los animales que solían rondar mi campo comenzaron a desaparecer. Las ovejas al principio se esfumaron sin dejar rastro. Después, las cosechas empezaron a marchitarse, como si la tierra me diera la espalda. Recorría el bosque en busca de respuestas, el murmullo de la cueva parecía seguirme, resonando en mi mente. Yo quería creer que era solo mi imaginación, pero la realidad era perturbadora. Una noche, mientras trataba de dormir, creí ver sombras danzando en la ventana. Me levanté y fui a asomarme. El bosque parecía cobrar vida bajo la luz de la luna. Mis pensamientos eran un caos. ¿Había algo en aquel amuleto? Siempre fui escéptico, pero en mi interior crecían las dudas. Al despertar, sentí un frío en la piel, como si algo me observase desde la oscuridad. Los días se convirtieron en noches sin paz, cada sonido se intensificaba, el crujido de las ramas, el susurro del viento. Busqué formas de justificar lo que estaba sucediendo, tal vez todo era producto del calor y el desgaste, la soledad. Pero las sombras en el bosque persistían y el murmullo se hacía más fuerte. Comencé a sentir que el amuleto no solo me otorgaba respuestas, sino que también me llenaba de temor. Luego, una noche, el murmullo se volvió un grito ensordecedor. Me levanté y salí al campo. Allí, en la distancia, vislumbré una figura oscura. Me acerqué, mi corazón latía rápido. Ella solo estaba allí, mirándome. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. No había nadie allí. Iba a dar media vuelta, pero el amuleto comenzó a arder en mi bolsillo. ¿Qué era este poder que había desatado? ¿Podría cambiar mi vida para siempre? Me sentí atrapado entre la razón y el miedo. Necesitaba respuestas, pero cada vez me sentía más alejado de la realidad. Las sombras parecían hablar solo para mí. Capítulo 2. La figura se desvaneció cuando me acerqué. No sabía si había sido una ilusión provocada por la falta de sueño o algo más. Miré alrededor, desconcertado. La noche estaba oscura, pero el amuleto en mi bolsillo parecía emitir un tenue resplandor. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hacía allí ese objeto? Decidí volver a la cueva. Quizás allí encontraría respuestas. Caminé con cautela, sintiendo cómo el suelo crujía bajo mis pies. Cuantas más pasadas hacía, más fuerte era el murmullo en mi cabeza. No podía escapar de aquella sensación de que algo estaba por suceder. Cuando llegué, la entrada parecía más oscura de lo que recordaba, como si la cueva se hubiera cerrado sobre sí misma. Saqué el amuleto y lo sostuve frente a mí. Sentí que algo dentro de él me llamaba. Me acerqué al borde de la entrada y el frío del aire me pilló por sorpresa. Esta vez algo me decía que debía entrar de nuevo. Al cruzar el umbral, el eco de mis pasos resonó en las paredes de piedra. Miré a mi alrededor, tratando de ver en la penumbra. La cueva parecía estar viva, pulsando con un ritmo que me era desconocido. Y entonces vi marcas en las paredes, dibujos extraños que nunca había notado antes. Eran figuras alargadas, de contornos vagos y rostros distorsionados.
Mi corazón se aceleró y una voz en mi mente me advirtió que no debía seguir adelante. Aún así, avanzaba. El murmullo se volvía más claro. Ahora podía entender algunas palabras. «Devuélvenos». Me detuve en seco. ¿A quién debía devolver qué? Un miedo visceral se apoderó de mí, y el amuleto en mi mano comenzó a vibrar. Sabía que debía salir, pero las sombras en la cueva se movían, como si quisieran atraparme. De repente se apagaron las luces que provenían del amuleto, y quedé en completa oscuridad. El murmullo se tornó en un grito desesperado. Corrí hacia la salida. La cueva parecía cerrarse, y el aire se volvía más denso. Logré salir y caí al suelo, respirando con dificultad. Pero la calma duró poco. Algo ya estaba esperando fuera. Al levantar la vista, vi a la figura de antes, más nítida que antes. Era una mujer de rasgos pálidos. Su cabello caía en mechones desordenados y sus ojos radiaban un brillo inhumano. «¿Por qué has venido aquí?», preguntó, su voz resonando en la noche. «No sé, no comprendo», respondí. Mi voz temblaba, no podía creer lo que veía. Ella levantó una mano, y en su palma yacía un amuleto similar al mío, solo que éste brillaba intensamente. El miedo me envolvió. «Debes elegir, Pedro. Conocerás la verdad, pero no volverás a ser el mismo», dijo, acercándose a mí. El viento aullaba a nuestro alrededor. ¿Sabría la respuesta de mi miedo? ¿Pero podría afrontar la verdad? Estaba atrapado entre el deseo de conocer y el temor a lo desconocido. Con un «giró», miré hacia el bosque. Las sombras se arremolinaban, como si esperaran un resultado. Si no tomaba una decisión pronto, la elección sería tomada por mí. En instantes de duda, supe que debía actuar. El amuleto ardía en mi bolsillo, y su fuerza clamaba por ser utilizada. Pero, ¿a qué costo? Capítulo 3. El aire frío cortaba como un cuchillo. La figura frente a mí seguía allí, implacable, su mirada fija en mis ojos. No sabía qué pensar. ¿Era una visión? ¿Un sueño del que no podía despertar? Mi corazón golpeaba en mi pecho, mientras el amuleto en mi bolsillo parecía reclamar mi atención. «Debes elegir, Pedro», repetía, como un eco persistente en la mente. La intensidad de su voz me hacía temblar. Odiaba sentirme atrapado, pero tenía que decidir. Miré hacia el bosque. Las sombras aún danzaban, como si esperaran un indicio de mi voluntad. «¿Qué hay de la verdad?», pregunté, sintiendo que mi voz se desmoronaba. La mujer dio un paso más cerca, y el resplandor de su amuleto iluminó su rostro. «La cueva guarda secretos, secretos que los mortales han olvidado. El poder que buscas viene con un precio». Sus palabras encendieron una chispa de curiosidad, pero también de temor. «¿Qué precio?». La pregunta salió de mis labios sin que la pensara. Todo dentro de mí gritaba que debía huir, pero el misterio era abrumador. Quería saber más, entender lo que se escondía tras esas sombras. Su expresión se tornó seria. «La historia de aquellos que han estado aquí es dolorosa. La cueva no solo contiene lo que desean saber, también contiene lo que han perdido». Una ráfaga de viento frío envolvió nuestras palabras, y sentí que el tiempo se detenía. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, sorprendido de que lo utilizara. Ella sonrió levemente, como si supiera algo que yo aún ignoraba. «Los perdidos siempre conocen a los perdidos, pero tú, Pedro, todavía no te has perdido del todo». Las palpitaciones en mis oídos eran ensordecedoras. Esa conexión, aunque desconcertante, también encendía mi deseo de saber. De repente, un grito lejano rompió el silencio. El sonido parecía venir de la cueva. Me volví hacia la entrada, mi sentido de la supervivencia llenándome con un impulso de escapar. Pero antes de que pudiera reaccionar, su voz me detuvo. «Debes decidir, ahora, la verdad o la huida». Mis pensamientos se enredaron mientras evaluaba mis opciones.
Quería correr, pero la tentación de descubrir el significado detrás de lo que había escuchado me retenía. Si elijo la verdad, ¿qué pasará? La mujer parecía contemplar mi pregunta. Te convertirás en parte de lo que has sido olvidado, y te darás cuenta de que el mundo no es como crees. El murmullo en mi cabeza regresaba, entrelazándose con mi miedo. ¿Y si no elijo? Rebatí. ¿Y si decido no hacer nada? Entonces te quedas atrapado entre dos mundos, errante y sin rumbo, siempre buscando lo que perdiste, sin saber que está más cerca de lo que imaginas. Sus ojos brillaron más intensamente, medida que hablaba, mientras las sombras del bosque parecían cobrar vida. Una decisión. Había llegado el momento. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que el amuleto empezaba a vibrar más intensamente en mi bolsillo. Era como si me pidiera salir, un gato atrapado en una bolsa. «Entregarme tu amuleto», respondió. «Así será el primer paso. Después seguirás el camino que la cueva te marque». Miré el objeto brillante en mi mano, recordando el rayo de luz que había emitido. Quizás era lo que me conectaba a la verdad. ¿Podría ser lo que deseaba o traería consecuencias que no podía prever? Un frío sudor recorría mi frente. No tenía más tiempo. Las sombras se agitaban y un nuevo grito estalló desde la cueva, llenando el aire con una sensación de urgencia. ¿Qué haría? Capítulo 4. Con el corazón latiendo con fuerza, saqué el amuleto de mi bolsillo. Estaba frío al tacto, pero sentía una energía vibrante que recorría su superficie. ¿Así que esto es lo que debo entregarte?, pregunté, tratando de mantener la calma. La mujer asintió, su mirada casi suplicante. Es más que un simple objeto. Es un vínculo con tu historia, y al entregarlo abrirás las puertas de la cueva. Dudé. ¿Y si todo esto era un error? Un grito aterrador resonó nuevamente desde la cueva, casi como si respondiera a mis pensamientos. El miedo y la curiosidad chocaban en mi interior. Decidí que tenía que saber. No podía quedarme con esta incertidumbre. Con un gesto firme, puse el amuleto en su mano. Al instante, una corriente de energía pareció pasar entre nosotros. Su rostro se iluminó con una sonrisa, pero no era una sonrisa tranquila. Era la sonrisa de alguien que sabía que había desencadenado algo poderoso. «Esto es solo el comienzo, Pedro», dijo, mientras guardaba el amuleto con cuidado. «La cueva te revelará lo que buscas, pero recuerda, no todo lo que encuentres será fácil de soportar». A pesar de sus advertencias, sentí que una nueva determinación crecía en mí. Era el momento de avanzar, de enfrentar lo desconocido. Di un paso hacia la cueva, y ella me siguió, sus pasos ligeros y silenciosos, como un gato en la noche. La entrada era oscura, más oscura de lo que había imaginado. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, y un susurro pareció surgir de las paredes de piedra. Voces distantes llenaban el espacio, hablaban de una historia que no podía comprender. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo una inquietante mezcla de temor y fascinación. «Son los ecos de los que han estado aquí antes», explicó ella. «Las almas que buscan redención, respuestas o venganza». El terror se apoderó de mí. ¿Venganza? ¿De quién? De aquellos que olvidaron su historia, de quienes perdieron su esencia. Su voz se tornó grave mientras avanzábamos más adentro. De repente, un grito resonante emergió de la profundidad de la cueva. Un grito humano, lleno de dolor y angustia. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Miré a la mujer, pero su rostro había cambiado. Ya no era la guía comprensiva. Ahora parecía una entidad de otro mundo. «Esto es lo que buscabas, Pedro. La historia olvidada está esperando por ti». Las sombras se agitaron y una figura emergió de la oscuridad. Un hombre, de rostro pálido y ojos en blanco, observaba con una intensidad que me heló la sangre. Su boca se movió, pero no podía oír lo que decía. El miedo se apoderó de mí. «¡No te acerques!», grité, sintiéndome atrapado entre la mujer y el extraño.
El eco de mi voz resonó en la cueva, intensificando la tensión. No sabía si volver a la salida o enfrentar lo que se avecinaba. Pero estaba claro que intentar escapar ahora sería un error. Ya estaba atrapado, y la verdad comenzaba a revelarse en formas que nunca imaginé. ¿Qué descubriendo aquí cambiaría mi vida para siempre? De repente, todo se oscureció. El frío que había sentido antes se intensificó y nuevamente escuché el grito, pero esta vez estaba más cerca. Era un grito que prometía una revelación, pero también un horror que no estaba listo para aceptar. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. Mis sentidos se agudizaron, y aunque mi mente gritaba que debía huir, mis piernas estaban paralizadas. El grito se volvió ensordecedor, resonando en mis oídos como si algunas almas en pena clamaban por ser escuchadas. Intenté enfocar mi vista, esperando que la cortina negra revelara algo menos aterrador, pero todo seguía igual. La figura se acercó, sus contornos se definieron lentamente en la penumbra. Era el hombre que había visto. Sus ojos pálidos, vacíos, parecían atravesar mi alma. Mis latidos resonaban en mi pecho como un tambor inquieto, exacerbando mi pánico. «¡Detente!», ordené, tratando de reunir un poco de coraje en medio del caos. Sin embargo, las palabras se desvanecieron en el aire, como si no tuvieran peso en ese lugar. El hombre pareció detenerse un instante, lo que me permitió observarlo mejor. Su piel era como una hoja despojada, sucia y agrietada. Tenía un aspecto desgastado, como si hubiera sido olvidado por el tiempo mismo. «Pedro», susurró. Su voz era un eco del sufrimiento, desgarradora. «Has llegado para recordarnos». «No entiendo. ¿Qué quieres decir?», respondí, sintiendo que el terror comenzaba a transformarse en confusión. La mujer, que había desaparecido en la penumbra, de repente estaba de pie a mi lado. La miré, buscando en su rostro alguna respuesta. «Esta cueva es un puente, un vínculo entre los tiempos. Aquí las historias se entrelazan», explicó, sin apartar la mirada del hombre. «Él no está aquí por gusto. Está aquí porque su historia necesita ser contada». Las palabras me golpearon en un torrente de emociones. «¿Qué historia? ¿De qué estás hablando?». La desesperación en mi voz era evidente. El hombre avanzó un paso, y yo retrocedí instintivamente. «Fui un campesino, un hombre de la tierra», dijo. «En 1930 descubrí la avaricia, el desarraigo y una traición que me costó la vida. No la salvé, y por eso mi alma no puede descansar. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué soy yo quien debe escuchar esto?», insistí. La cueva comenzaba a agitarse, como una vida propia. Cada grito y susurro intensificaba la angustia en mi pecho. «Porque eres el heredero de matar una historia. Solo tú puedes recordar y liberar lo que quedó atrapado aquí», respondió el hombre, su voz desgarrante. Todo comenzó a cobrar sentido. Un sudor frío recorrió mi frente, mientras mis pensamientos revoloteaban como una tormenta. ¿Era este el propósito del amuleto? ¿Conectar mis raíces con el sufrimiento de un extraño? «No puedo cargar con esto. No sé cómo ayudarte», dije, sintiéndome cada vez más pequeña frente a la magnitud de la revelación. «Debes intentarlo. Debes escuchar lo que la cueva tiene que decirte», insistió la mujer, mirando intensamente hacia el hombre. «El pasado no puede ser olvidado, y el futuro depende de lo que hagas ahora». La angustia me aplastó. Estaba en la encrucijada más desconcertante de mi vida. Pero antes de que pudiera decidir, un nuevo grito resonó, más fuerte que antes. Era un llamado desesperado que venía directamente de la entraña de la cueva. Sintiendo que el tiempo se me escapaba, me di la vuelta, cara a cara con el hombre pálido. «Está bien, te escucharé», le dije, aunque en el fondo sabía que esa decisión me arrastraría hacia un abismo del cual quizás no podría regresar.
Entonces, que la historia sea recordada, dijo, y en ese momento un temblor recorrió las paredes de la cueva. Mi destino había comenzado a cambiar, pero con él la oscuridad parecía acercarse aún más. Capítulo 6. El tempestad de la cueva se intensificó. La tierra bajo mis pies vibraba, y la luz que había creído percibir se extinguió por completo. El aire se volvió denso, casi insoportable. La figura del hombre pálido parecía cobrar vida con cada sacudida, sus rasgos distorsionándose en un juego de sombras. «Recuerda», dijo, y su voz se convirtió en un murmullo, como si viniera de las profundidades. Me aferré a la roca fría a mi alrededor, intentando mantenerme en pie. La mujer a mi lado permanecía inmóvil, como si todo lo que sucedía estuviera destinado a ella. Miré a su rostro, buscando consuelo, pero no encontré nada. Tenía la mirada fija en el hombre. Su rostro, aunque sereno, reflejaba un conocimiento antiguo. «¿Qué tengo que recordar?», pregunté. Si la voz me temblaba, no estaba seguro de si había alguna respuesta que pudiera darme algo de paz. «Recuerda su historia», insistió la mujer, y eso fue lo que desencadenó todo. El hombre comenzó a hablar, su voz aumentando en intensidad y ritmo, llenando la cueva como un canto ritual. Era 1930. La tierra estaba seca y la cosecha se había perdido. Mi familia vivía en la pobreza. Cada día era una lucha por sobrevivir. Trabajé la tierra con las manos desgastadas, pero la avaricia de otros me dejó sin nada. Sus palabras resonaban, imágenes comenzaron a formarse en mi mente. Pude ver campos marchitos, un hombre encorvado bajo el peso del trabajo, su rostro surcado por la desesperación. La angustia encajó en mi propia piel. «Me prometieron ayuda, pero era una trampa», continuó el hombre. «Mi propio hermano, ansioso por obtener más, me traicionó. Le entregué todo, y a cambio solo recibí engaño. La noche en que morí, lo supe. Su traición se selló en mi sangre». «No, no puedo hacerlo», grité, cubriendo mis oídos. «No quiero escuchar esto». Intenté huir, pero el temblor de la cueva me atrapó. Mis piernas parecían pegadas a la tierra. La mujer se acercó a mí, su voz algo apesadumbrada. «Pedro, no puedes huir, debes enfrentarlo. No solo es su historia, es parte de ti». El hombre continuó hablando. «No me dejes caer en el olvido. Mi historia se repite, Pedro. La avaricia persiste, la traición no conoce el tiempo. Tienes que recordar y liberarme de esta carga». Una imagen penetró en mi mente, vívida y abrumadora. Vi rostros, familiares y extraños, llorando, luchando, traicionando. Supe entonces que no solo era la historia de un campesino, era un ciclo de sufrimiento en el que personas como yo estaban atrapadas. «Si no hablas, seré uno más de esos ecos que claman en la oscuridad», advirtió el hombre, su rostro desvaneciéndose momentáneamente en una maraña de sombras. Necesitaba salir de esa cueva. Las paredes se cerraban y la desesperación comenzaba a consumir mi voluntad. Era un encuentro aterrador, pero debía hacerlo. «Está bien», susurré, dándome cuenta de que no había manera de escapar. «Tu historia será escuchada. Te prometo que no será olvidada». Con esa promesa, la cueva estalló en un resplandor de luz que me deslumbró por completo. Las sombras comenzaron a disiparse, pero sentí que el abismo de la historia se había abierto aún más. La urgencia me golpeó. La traición del pasado no podía seguir definida por el silencio. El camino hacia adelante sería complicado, pero debía hallar la forma de liberar esas almas perdidas. Sin embargo, un nuevo grito resonó en la distancia, un eco más fuerte que antes. Alguien más estaba atrapado aquí, y quizás, al igual que yo, necesitaba ayuda. Capítulo 7. El eco aún vibraba en mis oídos. Miré a la mujer, pero ya no parecía tan inmutable. Sus ojos ahora reflejaban temor. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz temblorosa.
Sentí que el pavor se apoderaba de nosotros. El grito dejó una marca en la cueva. No podíamos ignorarlo. No podía quedarme quieto. La promesa de escuchar la historia del hombre me había encadenado, pero la necesidad de descubrir quién más estaba atrapado pronto tomó precedencia. Voy a ver qué sucede, dije, sin saber si realmente estaba preparado para enfrentar lo desconocido. Espera, dijo la mujer, tomando mi brazo. Podría ser peligroso, no sabemos qué más hay aquí. Pero cada palabra de advertencia solo aumentaba mi deseo de actuar. Debía descifrar ese grito, ese clamor que resonaba en la distancia. Oscuridad. Voy a volver, prometí, liberándome de su agarre y avanzando hacia la fuente del eco. Pasé por entre las rocas resbaladizas, el pool sobre la cueva marcando el ritmo de mi corazón. Cada paso era una lucha, el aire se sentía cada vez más pesado, como si el destino me desafiara a seguir hacia adelante. Finalmente llegué a un pequeño claro. Las sombras danzaban en las paredes y allí, en el centro, vi una figura encorvada que parecía luchar por levantarse. ¿Alguien más?, grité, tratando de vencer el murmullo constante de la cueva. La figura levantó la mirada y lo vi. Era un joven de no más de 20 años, su rostro pálido y cubierto de sudor. «¡Ayúdame!», exclamó, su voz llena de desesperación. «No puedo salir. He estado atrapado aquí por...». La voz se extinguió cuando el joven se dio cuenta de que lo había escuchado. «¿Quién eres?», pregunté, avanzando hacia él. El espacio se sentía más pequeño, mis nervios estaban al límite. «¿Cómo llegaste aquí?». «Vinimos a buscar el tesoro», respondió, tambaleándose, tratando de mantenerse firme. Pero luego todo se volvió oscuro, caímos en esta trampa. Su mirada se volvió más intensa. «Tienes que salir, la historia que escuchaste no es solo un eco, está vivo aquí». Fruncí el ceño, sintiendo que todas las piezas se unían. «¿Qué quieres decir con que está vivo?». Las paredes parecían cerrarse, una presión creciente me abrumaba. Él parpadeó, luego miró detrás de mí, como si algo le acechara. «He oído su voz, él está aquí, y no descansará hasta que se sepa la verdad». Su mano temblaba, señalando hacia la profundidad de la cueva. Imágenes, voces, no son solo recuerdos, son advertencias. La determinación del joven me hizo sentir más agitado. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se estaba convirtiendo en un juego peligroso. La historia del hombre de 1930 absorbía todo a su alrededor. «¿Qué tenemos que hacer?», pregunté, mi voz resonando en la penumbra. «Debemos liberarlo», dijo el joven, de manera urgente. «Pero no podemos hacerlo solos. Tienes que hablar más de lo que has escuchado. Debes contar esas verdades ocultas. Solo así podremos romper este ciclo». Antes de que pudiera responder, una sombra se alzó detrás de él. «¿Te atreves a liberar a otros?». La voz surgió del fondo, profunda y casi burlona. La figura del hombre pálido apareció nuevamente, su mirada fija en nosotros. «Es el momento», dijo sostenido, como si pudiéramos oír sus pensamientos. «La historia no se olvida, regresará por más». El miedo me paralizó. El hombre de 1930 estaba ansioso, pero lo que sea que estaba tras de mí también lo estaba. No sabía cómo enfrentarlo, pero una cosa era segura, no iba a dejar que la historia se repitiera. Tenía que tomar una decisión. La cueva parecía vibrar a mi alrededor, y con cada latido la urgencia se intensificaba. ¿Liberarlo o escapar? Capítulo 8. No podía seguir con la incertidumbre. Las palabras del joven flotaban en mi mente, pero la amenaza detrás de mí era tangible. Sabía que debía actuar, pero la presión me hacía sentir que el tiempo se desvanecía. «¿Qué quieres?», grité, volviéndome hacia la sombra que se alzaba. Su expresión era como un eco del pasado, cruel y llena de resentimiento. «No vamos a hacerte daño». Mis palabras resonaban en la oscuridad, pero no estaban llenas de convicción. ¿Hacerme daño? La figura del hombre de 1930 sonrió, frío y sardónico. «No pueden hacerme daño». Mis palabras resonaban en la oscuridad, pero no estaban llenas de convicción. ¿Hacerme daño?
La figura del hombre de 1930 sonrió, frío y sardónico. No pueden hacerme daño. Estoy atado a este lugar, como ustedes. Su mirada se volvió hacia el joven, que seguía temblando a mi lado. Él es solo un eco de lo que solía ser. Pero tú, su mirada se clavó en mí con una intensidad inquietante. Tú eres diferente. Puede ser la luz o la oscuridad, dependerá de tu decisión. El aire se tornó espeso. ¿Qué decisión?, pregunté, incapaz de ocultar la desesperación en mi voz. No podía dejar que esa sombra controlara mi destino, ni el del joven. Miré hacia el claro donde habíamos encontrado al chico. La cueva parecía vibrar, como si incluso ella estuviera observando. Contar la historia, liberarlo, es lo que necesitas hacer, insistió el joven. Está atado a los recuerdos, su dolor nos retiene a todos. Cuéntanos lo que sabes y podrá finalmente descansar. ¡Qué historia! Volví a sentir el peso de tantas voces en mi mente, fragmentos que había escuchado y que ahora parecían vibrar alrededor de mí. Pero el hombre me interrumpió. A veces, los relatos son más que palabras, son llaves. Las verdades ocultas las descubrirás, incluso si no quieres. Su voz se alzó, profunda y atronadora, comenzando a resonar en la cueva como un canto de advertencia. El joven se acercó a mí. Tú has oído su llamado. La historia necesita ser contada. Así romperás el ciclo. Su voz contenía un atisbo de esperanza, pero el hombre detrás de él se burlaba de nosotros, como si intuyera la indecisión que se apoderaba de mí. ¿Y si no lo hago? ¿Qué pasará?, pregunté, sintiendo que el miedo se apoderaba de mis palabras. Lo que existe aquí seguirá alimentándose de tus dudas, respondió el joven con gravedad. Y entonces no seremos los últimos en darnos cuenta de que hemos estado atrapados. Necesitamos tu valor. La oscuridad pareció zambullirse, y el eco de su voz resbaló en las paredes. La figura del hombre se acercó, creciendo y más y más. Mis instintos me decían que debía actuar, pero mis pies se mantenían inmóviles, aterrorizados. Finalmente reuní el coraje. Voy a contarlo. No sé cómo, pero lo haré. Una parte de mí todavía dudaba, pero hubo algo en el joven que encendió una chispa de determinación en mí. Debes hacerlo ahora, dijo el joven. No hay tiempo. La historia se apodera de la cueva, y si no lo haces, permanecerás atrapado aquí para siempre. Fue entonces cuando todo se oscureció. Las sombras se acercaron y sentí cómo la cueva temblaba. Luché por mantenerme en pie mientras el aire se llenaba de susurros. El hombre se reía como si supiera que estaba a punto de perderme en la oscuridad. La decisión estaba hecha, pero las consecuencias eran inciertas. Inspiré hondo y empecé a hablar, cada palabra temblando en mi boca, sin saber si las verdades que contaba bastarían para romper el ciclo. ¿Sería suficiente para liberar a todos los atrapados aquí? La historia empezó a fluir, pero también lo hizo un profundo temor. ¿Podría eso darnos la libertad o condenarnos aún más? Las sombras giraban a mi alrededor, listas para aferrarse a mí. Capítulo 9. Las palabras empezaron a salir de mi boca, como un susurro al borde de una tormenta. Era un día soleado en el campo. Le di forma a las imágenes, evocando el pueblo de antaño, sus colores brillantes y sus sonidos vivos. Sentí la conexión del joven a mi lado. Su mirada me instaba a seguir, aunque el eco del hombre oscuro se hacía más fuerte, como si la misma cueva intentara socavar mi relato. Los campesinos trabajaban la tierra con dedicación, pero también con temor. Continué, sintiendo que el poder de la historia crecía. La sombra de la muerte acechaba sus vidas. A veces, las desapariciones dejaban a las familias en la desesperación. Esa parte se me escapó con un temblor en la voz, pero el chico asintió, su fe en mí palpable. Un día, un extraño llegó al pueblo. Dijo tener un conocimiento antiguo, el que podía cambiar el destino de aquellos que se atrevían a escucharlo.
Se formó una imagen en mi mente, el extraño con su sonrisa enigmática, prometiendo pasos hacia un futuro mejor, pero con una advertencia, una sombra que cubría sus intenciones. Mientras hablaba, el hombre de 1930 a mi espalda se retorcía. Su risa burlona quebraba los ecos del pasado. No gastarás tus alientos en balde. Esa historia no liberará a nadie. Su escepticismo se sentía como un peso adicional sobre mis hombros, pero el joven volvió a aferrarse a mi lado, recordándome que había esperanza en mi voz. «Las palabras son poder», murmuró. «Sigue». A medida que narraba cómo el extraño ofreció un pacto, las sombras que nos rodeaban parecieron encogerse, más atentas a mi relato. Los campesinos, ciegos por su deseo de libertad, aceptaron. Pero pronto se dieron cuenta de que nada era tan sencillo. El aire se espesó, lleno de tensión. Sentí que todos los ojos del pasado se fijaban en mí, en mi capacidad para cambiar el destino. Dije que había un precio a pagar. Rodeados de promesas vacías, los aldeanos terminaron atrapados, igual que yo y el joven a mi lado. Podía casi verlo a través del velo del tiempo. La esperanza se torcía en desesperación. Y así el pueblo fue olvidado, sus voces silenciadas por el error de su ambición. Mis palabras resonaron en la cueva y el eco me devolvió una extraña lucidez. La imagen de los aldeanos atrapados se superpuso a la visión del joven y la figura oscura, enlazando sus destinos. Entonces, cuando el hombre gritó, «¡No puedes! ¡No tienen que escuchar esto!», su furia provocó un temblor en la cueva. Las sombras se alzaron, como si quisieran devorar las historias, ahogar la verdad. La presión aumentaba y el reflejo de su ira sobrecogía a todos, incluso al joven que temblaba a mi lado. «¡Sigue!», exigió el joven. Sus ojos resplandecían con determinación. «No dejes que te detenga. Este es el momento». Sin embargo, una parte de mí dudaba. La historia estaba tomando un giro oscuro. Cada palabra parecía atar más a los aldeanos a su destino. Pero, al mismo tiempo, la energía de la narrativa se intensificaba y el poder de lo que contaba vibraba en el aire. ¿Era esta la clave para liberarnos? El extraño, en su afán de retener el poder, se convirtió en uno de ellos. Proseguí sin darle tregua al miedo que brotaba en mí. Y así la historia volvía a repetirse, una y otra vez. El aire pareció congelarse a mi alrededor. Las sombras comenzaban a acercarse con más fuerza. El hombre se lanzó al frente, como un depredador hambriento, dispuesto a silenciarme. Pero había algo en mis palabras que latía con vida propia. La decisión de contar la historia se estaba convirtiendo en nuestra salvación, o tal vez en nuestra condena. Ellos nunca encontraron la salida, concluí, mi corazón latiendo con fuerza. Sus cuerpos quedaron, pero sus almas gemían en los ecos del olvido. Y ahí fue cuando todo se oscureció, no solo la cueva, sino también mi propio ser, arrastrándome hacia el abismo de la incertidumbre. La oscuridad me envolvió completamente, pero en medio de esa negrura, el eco de mis propias palabras resonaba. Empecé a preguntarme si, al poner voz a la historia, había abierto una puerta que nunca debía abrir. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, y los ecos de las almas atrapadas comenzaban a cobrar fuerza, avivando la atmósfera de terror. «¿Qué has hecho, Pedro?», gritó el hombre de 1930, su voz retumbando con una intensidad que reverberaba en la cueva. «No puedes dejar que ellos escuchen». Sus ojos, desprovistos de humanidad, llevaban el peso de siglos de sufrimiento. Y en ese mismo instante comprendí que había desatado algo que no podría controlar. El joven a mi lado me miró, los ojos cargados de miedo, pero también de esperanza. «Debemos seguir», dijo con una voz temblorosa pero firme.
Quizás esto les dé el poder para liberarnos. Sin embargo, sus palabras resonaban con ambigüedad y no sabía si creía en la posibilidad de redención. Mientras la figura oscura avanzaba hacia mí, los ecos comenzaron a manifestarse en visiones, sombras con rostros de campesinos perdidos. Sus murmullos se entrelazaban con mis pensamientos, gritando en un lenguaje que apenas podía comprender. Eran ecos de advertencia y dolor. «Estamos atrapados, Pedro», decía una voz por encima de las demás. «Debes recordar la historia». A medida que mi voz se entrelazaba con los ecos, supe que tenía que hablar de nuevo. El extraño, que una vez fue un hombre, fue consumido por su propia avaricia, dije, con la desesperación brotando de cada palabra. Se convirtió en la misma oscuridad que hoy nos acecha. Las sombras comenzaron a retroceder un poco, como si mis palabras interrumpieran su voraz avance. Sentí que me aferraba a algo que me mantenía a flote en medio del caos, aunque la verdad se comenzaba a desdibujar en ese mar de confusión. El hombre se detuvo, su rostro manifestando una mezcla de ira y sorpresa. «No puedes salvarte a ti mismo al contar nuestra historia, vas a condenarnos a todos». Sin embargo, al sentir la resistencia de las sombras, comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino por todos aquellos que habían estado atrapados durante tanto tiempo. De repente, la cueva brotó en un resplandor fugaz, como si la luz de aquel amuleto perdido resurgiera por un instante. Todo alrededor de mí pareció estremecerse, y me lancé a hablar con fervor. Esta historia no terminará en olvido. La codicia y la traición pueden ser derrotadas. El ciclo debe romperse. Un grito resonó y se convirtió en un estruendo ensordecedor, pero en medio de la conmoción sentí la presencia del joven a mi lado, sosteniéndome, dándome fuerzas para seguir. La mujer, que había estado observando en silencio, ahora sostenía a su lado un amuleto igual al mío, pero iluminado con una luz cegadora. Y en un instante comprendí. El amuleto de la mujer no solo representaba una conexión con las historias olvidadas, sino también la posibilidad de redención. «Debemos unir nuestros poderes», grité, levantando mi voz por encima del clamor. Solo así nuestras voces podrán ser escuchadas por aquellos que han partido y no hallan descanso. Ella dio un paso adelante y su amuleto brilló intensamente al ser entrelazado con el mío. De repente, una luz se extendió desde nuestros corazones, resonando en las paredes de la cueva. Las sombras comenzaron a disolverse, los ecos se transformaron en susurros de reconciliación, y la verdad floreció de nuevo en la penumbra. Pero, justo cuando parecía que lo habíamos logrado, el hombre se lanzó hacia nosotros en un último intento de mantener su poder. Su figura se alzó, llenando el espacio con un grito que infería la desesperación de quien lucha por no desaparecer. El vínculo se afianzó, las luces unieron sus historias, estimulando la energía que palpitaba dentro de cada uno de nosotros. Al fin, comprendí que era el momento de dejar ir todo el dolor. Las sombras se desintegraron en una ráfaga de luz, y por un instante el silencio reinó en la cueva. Cuando todo terminó, me encontré de pie, junto a la mujer y el joven, en un espacio transformado. Las sombras se disolvían, pero el eco de la historia aún resonaba en mi mente. Habíamos sobrevivido, pero no sin consecuencia. ¿Y ahora?, pregunté, mientras la cueva comenzaba a tomar su forma natural, como si el tiempo se hubiera detenido y comenzara a fluir de nuevo. Podía sentir que algo había cambiado, pero la incertidumbre permanecía. Las preguntas aún danzaban en mi mente. La mujer me miró, y por un instante vi en sus ojos el reflejo de lo que había pasado. «Esto no ha terminado, Pedro. Siempre habrá sombras que enfrentar», dijo, su expresión serena pero inquietante. «Pero el camino está ahí, y cada uno debe hallar su propia verdad». Me dejé caer de rodillas, sintiendo el peso de lo que habíamos hecho. Me mudé al pueblo.
mantenido por la necesidad de seguir adelante, pero la cueva llamaba en mis sueños. Las historias no se borran, simplemente se esconden, pero siempre vuelven a buscar a quienes se atreven a escucharlas. Algunas preguntas permanecen sin respuesta, y a veces prefiero no recordar lo que vi. Pero si hay algo que aprendí, es que la verdad siempre encuentra su camino, incluso entre las sombras.